Ustedes son el movimiento del doctor Espinel, del ingeniero doctor, ¿verdad? Iván Espinel. Hoy están fusionados con la Revolución Ciudadana. Mi pregunta es, explíquenos cómo funciona esa fusión para poder comenzar la entrevista. Buenos días, Jimmy, compañeros, gracias por la apertura. Bueno, vamos entrando un poquito en la historia, pues no, el movimiento, ya que Jimmy lo menciona. Nuestro fundador del movimiento, el doctor Iván Espinel Molina, fue quien fundó este movimiento y obtuvimos nuestra vida jurídica en agosto del 2016. Recordemos que en las elecciones presidenciales del 2017, Iván Espinel participó como candidato presidencial, el candidato más joven de la historia del país, y en el cual también tuvimos una buena representación como un movimiento joven. Fui parte de la fundación de este movimiento, de la creación de este movimiento. Luego de eso, en el año 2017, en la segunda vuelta, recuerde Jimmy, que fuimos nosotros, esta organización política que apoyó en la segunda vuelta a la continuidad del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Claro, a Lenín Moreno, así como Vanessa, mire, no, está clarito eso, sí, no, eso no está en duda. Lo que me pregunto es cómo funciona hoy la fusión. Hoy. A eso voy, por eso hice este preámbulo. Una vez que nosotros en el 2017 apoyamos en la segunda vuelta la continuidad del proyecto político de la Revolución Ciudadana, fuimos parte del gobierno en el 2017 y fuimos también parte de la traición. Fuimos parte de quienes el gobierno traicionó a este proyecto político, a esta organización política que decidió apoyar no a una persona, sino a la continuidad y al progreso del país. Cuando pasa lo que pasa con Iván Espinel, cuando se da esta persecución política tenaz hacia nuestro fundador del movimiento, vimos todo lo que sucedió con Iván. Tocó a Vanessa Freire asumir la presidencia del Movimiento Compromiso Social, era en ese entonces la vicepresidenta del movimiento, y nos encontrábamos ya a la vuelta de la esquina con las seccionales del 2019. Entonces, ¿qué hacer? Un movimiento nuevo, un movimiento que estaba en crecimiento, un movimiento del cual su líder en su momento fue objeto de persecución política, y teníamos algo en común con la Revolución Ciudadana, los mismos ideales. Teníamos ya esa primera parte que habíamos apostado a la continuidad del proyecto político, y ¿por qué no abrir las puertas a la Revolución Ciudadana? Ahí ustedes salieron del gobierno ya. Claro, nosotros ya habíamos salido del gobierno. Pero, ingeniera, dentro de la estructura de su partido, de Fuerza Compromiso Social, ¿hay cargos directivos, voceros, representantes, líderes de la Revolución Ciudadana, o solamente en esos cargos directivos? Termino concretando lo primero. Cuando se da esto de ya estar a la vuelta de la esquina de las seccionales del 2019, tuve la oportunidad de visitarlo a Iván Espinel en la prisión. Entonces, Iván, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la ruta? ¿Hacia dónde vamos? Fue Iván Espinel en ese momento que dijo: Vanessa, es el momento de apoyar a la continuidad del proyecto político al cual nosotros apostamos desde el 2017. Había hecho acercamientos ya con compañeros de la Revolución Ciudadana y dio él la autorización, el aval, la carta verde para poder nosotros concretar esa fusión en ese momento. Fue Iván Espinel quien dio esta apertura para que la Revolución Ciudadana tenga el vehículo, que nosotros lo teníamos. Entonces vino esa parte, ¿no? Vino la parte de trabajar ya en conjunto con los compañeros de la Revolución Ciudadana para poder participar en las elecciones del 2019. Y así fue. Algo muy, muy secreto, fue algo muy sigiloso, lo manejamos con mucha cautela, porque recordemos que la Revolución Ciudadana tuvo muchos momentos de bloqueo político para evitar la participación en las seccionales del 2019. Ahora, sí, usted ha sido muy clara, Vanessa. Pero a partir de eso, pasemos las elecciones hasta ahora, ¿se han integrado las directivas provinciales, las asambleas? ¿Hay efectivamente esa fusión o solamente luego de las seccionales que fuimos la gran sorpresa para todos? Hicimos la fusión, por supuesto, estamos fusionados dentro del Consejo Nacional Electoral. Como una alianza. Oficialmente, como una fusión, va más allá de una alianza. Una alianza es algo con límites de tiempo puntuales, ¿no? Estamos fusionados. Hablando de fusión es un término bastante profundo. Somos un solo cuerpo, somos una sola familia.
Vanessa Freire es la presidenta nacional del movimiento, Paola Pavón es la vicepresidenta nacional del movimiento. Hasta ahí en cuanto a directivas nacional. Estamos conformados con un buró. Este buró político que es quien lleva la conducción política de nuestra organización, donde están registrados oficialmente en el Consejo Nacional Electoral muchos compañeros de la Revolución Ciudadana, como Virgilio Hernández, Marcela Guiñaga, tenemos a Pierina Correa, Luisa González, Fausto Jarrín, Vanessa Freire, Renato Espinel, Ferdinand Álvarez y demás compañeros que estamos ya fusionados y estamos trabajando de manera conjunta para poder enfrentar este gran objetivo que es el 2021. Ya, ahora, eso quiere decir que ya no se puede hablar por separado de la Revolución Ciudadana y de Fuerza Compromiso Social. Son un solo cuerpo. Somos una sola familia. ¿Y por qué hay la diferencia? Yo pregunto porque yo soy abogado del diablo, ¿no? ¿Y por qué siempre hay la diferencia y el mensaje de Correa es la Revolución Ciudadana, pero no menciona el nombre de Fuerza Compromiso Social? Porque, Jimmy, la Revolución Ciudadana es un proyecto político. La Revolución Ciudadana es la fuerza de esta organización política y es un proyecto, ya es un legado, ya nosotros decimos es una leyenda la Revolución Ciudadana y las personas, los ciudadanos se identifican con este proyecto político, hablando como un proyecto político, pero la organización política es Compromiso Social y siempre decimos Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Ya. Ahora, ¿cuándo es la asamblea? Pues entendemos que en estos días estamos trabajando nosotros ya en una convención nacional donde vamos a hacer la renovación de la directiva, ratificación del buró o lo que se elija en ese momento. Estamos trabajando para eso, tenemos una fecha tentativa para la primera semana de mayo poder realizar esta asamblea nacional. ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia? ¿Todavía no hay, aparte de usted? Claro, todavía no hay, pero esperemos que sea Rafael Correa el presidente de nuestro movimiento. Ahora, yo sí tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo van a dividir eso de los diferentes escaños y las diferentes candidaturas, ¿no? Se va a elegir presidente, vicepresidente y asambleístas. Compromiso Social, ¿qué porcentaje tendría, ¿no? dentro de esa fusión, ¿no? para poner candidatos? Bueno, si seguimos hablando de dos equipos diferentes, claro, no viene al caso. Somos uno solo, ¿no? Ustedes saben cuáles son los procesos políticos. Hemos sido muy cumplidos en todos los procesos democráticos, elecciones primarias, y veremos a los mejores hombres y mujeres que puedan representarnos a nosotros en la Asamblea y desde un binomio presidencial. Eso cuando se unen dos ex divorciados, por decir. Estamos en un matrimonio, y llevan sus propios hijos. Es un matrimonio. La pregunta es si van a tratar de la misma manera a todos los chicos. Mire, es un matrimonio. Cuando nosotros nos casamos, dejamos atrás lo que hizo la chica o lo que hizo el chico y empezamos un nuevo camino, una nueva vida juntos. Y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Aquí no se trata de que este es Compromiso Social, esta es Revolución Ciudadana. Vamos a ser muy selectivos en los cuadros asambleístas, vamos a ser muy selectivos porque es un momento trascendental para el país. Y necesitamos tener esos buenos representantes en la Asamblea. ¿Qué pasa si por alguna razón que es imposible descartar, Correa no puede aparecer en la papeleta porque resulta que o hubo la sentencia ejecutoriada o alguna disposición legal hace que obligatoriamente tenga que presentarse, inscribir su candidatura? Usted sabe que todo es posible en la dimensión desconocida. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué prevé su organización política? Igual presentar candidatos de su seno, ¿no? Mire, hasta el momento el único candidato en firme en Compromiso Social por la Revolución Ciudadana se llama Rafael Correa. Sí, pero para la presidencia necesitan uno. Bueno, para la presidencia no, pero él puede ocupar cualquier otra dignidad, sí, ¿no? Nosotros estaríamos trabajando para llegar a ver esos buenos elementos, esos buenos cuadros. Y más que todo, más que hablar de precandidaturas o candidaturas, nuestro objetivo a corto plazo es tener una organización política estructurada y organizada a nivel del país. Que no exista una parroquia, que no exista un cantón donde no exista esta organización. Y en eso estamos trabajando de manera conjunta y de manera tenaz. Es un trabajo incansable que estamos haciendo porque necesitamos demostrarle eso al país, ¿no? Que es una organización estructurada y organizada. Y es correcto el camino en cuanto a tener un proyecto político, un partido bien estructurado de bases,
Pero el Ecuador de hoy y de los últimos años ha funcionado de otra manera. Es decir, el Ecuador es un país con partidos de caudillos. El partido de fulano, de mengano y de perencejo. Está bien vender la idea, es decir, en el Ecuador en los últimos años se ha venido hablando más que de la Revolución Ciudadana del correísmo. Es decir, un nombre, un apellido. Y la pregunta creo que de Jota iba direccionada: ¿qué pasa si el apellido Correa, el rostro del señor Correa, no aparece en la papeleta electoral? ¿Cuánto gana, cuánto pierde? Mire, ya lo demostramos en marzo del 2019. Rafael Correa no estaba en la papeleta, sin embargo, la fuerza que pudo obtener la organización política fue por ese voto duro correísta. Rafael Correa es una fuerza indudable aquí en el país. Demostramos ya en estas seccionales y obtuvimos un 11.30% a nivel nacional, convirtiéndonos en la primera fuerza política del país, sin tener esos grandes candidatos, sin tener esa gran chequera y sin tener el tiempo de una pre-campaña electoral como vemos que pasa en nuestro país, ¿no? Y eso es el ejemplo real que podíamos nosotros dar ante esta pregunta, Jimmy. ¿Por qué? Porque en último de los casos de que Rafael Correa no pueda estar en la papeleta, que estamos seguros que sí va a ser así, pero veamos esas alternativas, sabemos que los ecuatorianos confían en el liderazgo de Rafael Correa, esté o no esté en la papeleta, y ese hombre o mujer que represente nuestro país, que represente el correísmo, que represente la organización política, vamos a tener los resultados que ya en las encuestas, en las últimas encuestas hemos visto la aceptación, el grado de confianza y la intención de voto hacia Rafael Correa. Ahora, Vanessa, entonces, después de todo lo que hemos entendido, nos queda claro por lo menos, que ya no hay, como se pensaba, la verdad, muchas personas. Usaban la membresía, ¿no? Fuerza, compromiso social y además el movimiento Revolución Ciudadana, no, son una sola cosa, ¿verdad? Es importante recalcar que esta fusión se dio en el mes de septiembre del año 2019, luego de las seccionales. Bueno, gracias entonces a la ingeniera Vanessa Freire. Ella es la presidenta del movimiento Compromiso Social, nos ha dicho que en mayo será la asamblea y probablemente empezará no probablemente. Se renuevan las directivas, pero todavía no es la fecha de escoger candidatos, ¿verdad? Así es, Jimmy. Eso es un proceso. En septiembre creo que se inicia. Pero finalmente, solamente una inquietud: ¿cuál es el nombre de esta fusión? ¿Cuál es finalmente el nombre y apellido? Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Está bien. Nadie se quedó afuera. Nadie se quedó. Ahora entonces si cabe yo ya no iba a preguntar nada, pero ya con lo que usted me dice, ese nombre tienen que inscribirlo para hacer una reforma. Claro, ¿no? Estamos trabajando en eso, en una reforma de los estatutos, del ideario, porque estamos en un nuevo momento, ¿no? Perfecto. Y hay que trabajar en conjunto. Ahora, tener presencia en todo el país, ¿cómo va a ser posible con un movimiento tan nuevo? Bueno, ya no es tan nuevo, ¿no? Si vemos desde el 2016, ya estamos al 2020, ya hemos tenido 3 participaciones en elecciones nacionales y seccionales, no es tan nuevo, y con esta gran fuerza de la Revolución Ciudadana, lo único que nos queda a nosotros es posicionar que la lista 5 es la lista de Rafael Correa. Claro, yo decía esto porque hay otros partidos que tienen 30 años, 40 años, inclusive algunos tienen en determinadas ciudades ese mismo tiempo, ¿no? Al frente de ciudades. Por eso decía más o menos así esa comparación de tiempo. Se puede combatir esa antigüedad de ciertos partidos con un movimiento relativamente nuevo. Sí, lo estamos haciendo, ya lo demostramos.